Mi nombre es Paula Otero y en este vídeo voy a hablar sobre el Genome Browser de la Universidad de California, Santa Cruz. Con el desarrollo de tecnologías de secuenciación y desde el proyecto Genoma Humano, que finalizó en 2003, se han generado una gran cantidad de datos genómicos que ha hecho indispensable el desarrollo de herramientas que permitan visualizarlos. Y es en este punto donde la Universidad de California, Santa Cruz ha jugado y aún juega un papel muy relevante. Esta universidad, conjuntamente con otras como el MIT, otras instituciones como el Sanger Institute en Reino Unido o el RIKEN en Japón, han estado participando más activamente en el desarrollo de herramientas genómicas. Y de hecho, el primer borrador del genoma humano que hubo disponible, allá por el año 2000, lo completó el grupo de bioinformática genómica de la Universidad de California, Santa Cruz. En su día, esta herramienta, el Genome Browser, se diseñó para distribuir estos primeros resultados del proyecto Genoma Humano. Una herramienta que lleva operando desde julio del 2000 y que nos permite la visualización de información genómica para más de 100 especies diferentes. De hecho, este número ha ido creciendo a medida que se han ido secuenciando y ensamblando nuevos genomas. Sin embargo, los genomas humano y de ratón son los que más información tienen disponible simplemente porque son los más utilizados en investigación. Para acceder al Genome Browser de la UCSC simplemente utilizamos nuestro buscador favorito y ya accedemos a su página principal. Lo primero que hay que hacer en el Genome Browser es seleccionar cuál es el genoma con el que queremos trabajar. Entonces vamos aquí a Genomes. Si clicamos en Genomes, lo que se puede ver son diferentes dibujos que nos van mostrando las diferentes especies para las que existen datos genómicos. Vemos aquí, por ejemplo, en la parte más baja, que ya está disponible el genoma del SARS-CoV-2. Y si clicamos en él, vemos que describe información del SARS-CoV-2 en relación con la enfermedad COVID-19. Nos da algunos recursos para descargarnos la secuencia y además vemos incluso un mapa de transmisión de marzo del 2020. Si volvemos a la parte superior, vemos que el primer organismo sobre el que tenemos información es el humano. En el humano, si clicamos en él, vemos que nos habla de Human Assemblies. Los assemblies son las diferentes versiones del genoma humano. Si clicamos aquí, vemos, por ejemplo, que hay disponible la versión del 2003 y otras cuantas hasta llegar a la más reciente, que es la versión HG38 o GRCH38. Vemos que hay diferentes nomenclaturas para un mismo genoma y esto se debe a que la UCSC ha utilizado la terminología HG de Human Genome a lo largo de los años, pero esta difería de la nomenclatura que utilizaba el Genome Reference Consortium, que sería esta, la del NCBI 34, 35, GRCH, bueno, hay diferentes versiones. Para evitar confusiones entre los números, lo que se ha hecho es que actualmente en la última versión hay un salto entre el HG19 al HG38 para que este coincida con la nomenclatura del Genome Reference Consortium. Vale. Una vez aquí, si damos a Go, lo que vemos es la visión principal del Genome Browser. Es posible que en vuestros ordenadores no estéis viendo exactamente lo mismo, porque va a depender un poco de si se ha usado anteriormente o no. Pero todas estas informaciones que vemos aquí son customizables y de hecho lo explicaremos ahora a continuación. Entonces lo primero que podemos hacer es en esta barra de búsqueda poner el nombre de un gen en el que estemos interesados. Yo he pensado en utilizar PTEN. PTEN, este mismo. PTEN es una enzima fosfatasa que es muy conocida en cáncer porque actúa como un supresor tumoral. Es decir, que en condiciones normales nos protege contra el cáncer. Vemos mucha información junta ahora mismo en la ventana, pero vamos a ir poco a poco desglosándola y ocultando alguna información. Vale, entonces, lo primero que vamos a ver es que en la parte superior
están las coordenadas en las que se encuentra este gen. Vemos que es un gen que está en el cromosoma 10 y que tiene una longitud de 108 kilobases, es un gen bastante grande. Vemos aquí el esquema del cromosoma, este sería el cromosoma 10, el brazo corto sería este y este sería el brazo largo. Y aproximadamente en la mitad del brazo largo estaría este gen, PTEN. Ahora, si entramos en este recuadro inferior, lo que vemos, para no perderse, es que tenemos una escala. En este caso se representa lo que correspondería con 50 kilobases. Esta escala, aunque parece trivial, nos va a ser de gran ayuda si empezamos a hacer zooms. Como veis en esta parte superior, se pueden hacer zoom in y zoom out, así como desplazarse por el genoma. Vamos ahora a ver la información del gen. Si vamos a donde pone PTEN, que sería aquí, lo que veis ahora en verde, veis que esto, sería un track que se llama, que corresponde con GeneCode V32. GeneCode es una de las alternativas de anotación que existen. Y la anotación es lo que nos permite ver lo que hay en cada región de un gen. Si estamos hablando de un promotor, de un intrón, de un exón. Es decir, la anotación es la identificación estructural de genes, de las regiones codificantes y de diferentes motivos, y también nos da información sobre la identificación de las diversas partes funcionales de estas regiones. Vale, entonces, esta línea en la que veis algunas flechas y que hay algunas zonas en las que hay una línea en vertical, se correspondería con la estructura del gen PTEN. ¿Por qué en este mismo track vemos otro elemento que tiene otro identificador y que es corto? Pues simplemente porque en esta misma región hay otro transcrito. Entonces estaríamos viendo los dos. Nos vamos a fijar en este vídeo en PTEN, pero para que podáis identificar que en estas mismas coordenadas habría más de un transcrito. Vale. Volvemos a esta parte donde están las rayas. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues bien, las líneas que tienen estas flechitas se corresponderían con los intrones del gen. De hecho, si ponemos el cursor encima, vemos el identificador, el identificador del transcrito, que es este que empieza con enst y unos números. Nos dice que este gen tiene una orientación positiva, de manera que lo que vemos más a la izquierda, digamos, sería el principio del gen, y que tenemos el cursor encima del intrón 1 de los 8 intrones que hay. Vale. ¿Qué es esto que hay más al principio? Vale, lo que estaríamos viendo aquí, en este caso, en esta línea en vertical, digamos, sería el primer exón, con lo cual en el Genome Browser vemos los exones de un gen como estas barras verticales y los intrones como las barras horizontales en las que están las flechitas que nos indican la orientación del gen. Ahora, por ejemplo, estamos en el exón 2 de 9 exones que tiene este gen. Vale. ¿Qué más? Vamos a jugar con el zoom en este gen. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un zoom in de 10 por. Significa que aumentamos 10 veces. ¿Qué vemos? Vemos que ha cambiado la escala. Ahora vemos que esta distancia se corresponde con 5 kilobases. Seguimos fijándonos en este track que está en verde. Vamos a hacer otra vez zoom in. Otra vez más. Vemos que cada vez nos acercamos más al intrón. Veis que ya no se ven barras en vertical. Eso es porque ya estamos dentro de un intrón. Seguimos haciendo zoom in. Vale, hemos llegado a un punto en el que hemos aumentado tanto que en esta distancia se corresponden con 5 bases, 5 nucleótidos, y podemos ver exactamente cuáles son. Es decir, se nos refleja cuál es la secuencia genómica en este punto. Vemos una guanina, adenina, timina, etc. Vale. Este sería nuestro track principal. Vamos a volver a ver la visión general del gen. Sería esta primera isoforma. Vale. Este es el track que hemos visto hasta ahora, el que tiene la información genómica de PTEN.
Pero el Genome Browser lo que nos permite es ver tanta información como esté disponible en sus servidores. ¿Y cómo podemos clasificarla? Pues está clasificada en la propia página del Genome Browser. Todas estas opciones que vemos aquí son tracks de información que podemos ir incorporando a este cuadrado principal del Genome Browser. Vale, voy a seleccionar un track que no está precargado aquí para que veáis cómo se hace y luego veremos alguno otro. Entonces, imaginemos que de todos los tracks que hay aquí, que serían todas estas barritas que están en la izquierda, hay uno que se nos marca como una opción en la parte baja de la página, pero que no está cargado. En este caso vamos a buscar un track que se llama Repeat Masker. Vale. Veis que aquí hay una sección de repeats y hay uno que se llama Repeat Masker. Vale, Repeat Masker nos dice aquí que está en opción dense, es decir, que ya estaba precargado arriba, pero no está toda la información visible, es decir, se ve una porción reducida de esta información. Entonces vamos a darle a full. Esto se puede hacer desde la propia ventana si ya está precargado. Vale, entonces, veis aquí que tenemos este track de Repeat Masker. Vale, Repeat Masker. Vale. Repeat Masker es una base de datos de elementos repetitivos. Estos elementos repetitivos pueden tener diferentes orígenes. Uno de ellos, por ejemplo, pueden ser los retrotransposones. Entonces, lo que vamos a ver en este track es si a lo largo de la secuencia de nuestro gen, PTEN en este caso, hay alguna de estas secuencias repetitivas. Vale, volvemos atrás y vemos que efectivamente... A ver un momento que cargue. Vale, aquí veis la opción full de Repeat Masker. Cada una de estas cajitas, que son más extensas o menos, son elementos repetitivos que están a lo largo de la secuencia de PTEN. Recordad que aquí vemos PTEN de su inicio a su fin. Vale, pues a lo largo de esta secuencia genómica hay distintos elementos repetitivos. Vale, estos elementos repetitivos se pueden clasificar según su origen. Como hemos dicho, hay algunos que son derivados de retrotransposones, pero hay otros tipos de repeats, como pueden ser, pues mira, aquí, de baja complejidad, repeats simples, etc. Entonces, vemos, por ejemplo, que a lo largo del primer intrón del gen PTEN, vemos todas estas cajitas, pues vemos elementos sine, vemos elementos line, vemos alguna repeat simple. Si nos fijamos, y esto tiene una explicación evolutiva básica, estas repeticiones coinciden sobre todo con los intrones del gen. Primero, porque son las regiones más extensas y segundo, porque una inserción de un elemento repetitivo dentro de una secuencia codificante podría tener efectos en el fenotipo. Vale. Otro track que nos puede interesar. Vale, otro track que ya está precargado en mi caso. Si no lo está, sabéis que podéis buscarlo aquí abajo y en las opciones, por ejemplo aquí, marcáis si lo queréis denso, que sería la información resumida, entero o la forma que mejor os venga. En este caso el que quiero enseñaros es este, que es el de la conservación en 100 vertebrados. De hecho, para que se vea más claro, vamos a mover este track simplemente clicando y arrastrando. Vamos a moverlo aquí arriba y vamos a ocultar el track de Repeat Masker. Vale, entonces, lo que vemos aquí, toda esta información que vemos ahora marcada en verde, es el track de conservación. ¿Qué nos está indicando esto? Vale, lo que vemos en la parte superior es un histograma en el que los puntos más superiores representarían las regiones más conservadas y los que están más abajo las menos conservadas. Como podéis ver, las regiones más conservadas, las que tienen los picos más altos, coinciden generalmente con los exones. Otra vez esto tiene una explicación evolutiva muy clara. Las regiones que codifican para proteínas son aquellas en las que se permiten menos cambios, simplemente porque de lo contrario tendrían un impacto fenotípico que podría no ser deseable. Vale, este track de repeats, además de tener el histograma, tiene ejemplos. Para otras especies podemos ver el grado de conservación de este gen. Por ejemplo, tiene sentido lo que estamos viendo en este track. Es decir, en la parte superior tenemos las especies que serían
más próximas a nosotros a nivel evolutivo, y en la parte baja pues ya tendríamos zebrafish, pollo, etc. Entonces es normal que cuanto más cercana sea una especie a la nuestra, más conservado esté el gen. Y de hecho, en el caso del mono, vemos que el grado de conservación, que serían estas cajas rellenas en negro, es muy muy alto. A medida que nos vamos separando, por ejemplo en zebrafish, vemos que estas cajas se convirtieron ya en líneas, digamos que son estas rayas verticales, y las partes no conservadas se corresponderían con las líneas horizontales. Como veis, el grado de similitud ha descendido mucho, pero es verdad que vemos conservación en lo que correspondería otra vez con los exones. Vemos aquí, por ejemplo, este sería nuestro exón 2, vemos que aquí hay conservación, aquí estaría el exón... A ver, cuando son muy pequeñas es difícil poder marcarlas. Vale, aquí por ejemplo estaría el exón 5, vale, encontramos aquí conservación otra vez. Vale, ¿qué otros tracks nos pueden interesar? Vale, nos puede interesar este track. Este track lo que nos marca es la presencia de polimorfismos de un solo nucleótido, SNPs, que son comunes, que se han encontrado en la población, que son comunes, y nos indica cuál es su localización en el genoma, en este caso a lo largo de la extensión del gen PTEN. Entonces, otra vez, para que sea más fácil de ver, vamos a moverlo aquí. Tenemos aquí el track y lo que vemos, y si queréis vamos a hacer zoom para que sea más claro, vamos a hacer, a ver, un 10 por, vamos a acercarlo un poco más. Vale, aquí, bueno, ya sabéis que tenéis la escala en la parte superior para no perderos. Lo que vemos es que el track de Common SNPs está vacío. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 50 pares de bases no se ha encontrado ningún SNP que sea común en la población. Vale, no pasa nada, podemos movernos. Vamos a movernos a lo largo del genoma y vamos a intentar ver si encontramos alguno. Podemos hacer un zoom out para ir más rápido. Vale, por aquí no hemos encontrado, otro zoom out. Vale, ahora estaríamos viendo 200 pares de bases. Bien, vemos que aquí, en este track, vemos en este track este cambio. Vale, este cambio nos indica, si ponemos el cursor encima, que es un SNP que se encuentra en un intrón. Vemos claramente la representación del intrón, y que el cambio de este SNP es multialélico porque en esta posición puede haber tanto una adenina como una guanina como una timina. Vale, toda esta información la tendríamos disponible, en este caso, por ejemplo, en estos 400 o 500 pares de bases, veríamos otro SNP, en este caso un cambio de una citosina por una timina. Bien, pues esta información la tendríamos disponible para todos los SNPs que hay a lo largo de una región de interés, en este caso a lo largo de la extensión de nuestro gen PTEN. Vale, ¿qué otros tracks pueden ser útiles? Vale, seguro que os ha llamado la atención este track por bueno, este gráfico de barras con los diferentes colores que vemos. Este track que vemos aquí es el track de expresión en 54 tejidos. Entonces, se llevó a cabo una iniciativa que pretendía estudiar la expresión de diferentes genes utilizando 54 tejidos diferentes, porque como sabéis, la expresión de un mismo gen puede variar en función del tejido en el que se encuentre. Esta información puede ser muy muy interesante en nuestras investigaciones. Y el track de expresión génica nos lo pone muy fácil. ¿En qué sentido nos lo pone muy fácil? Pues en que podemos ver, simplemente poniendo el cursor encima, si la expresión en los diferentes tejidos para nuestro gen, recordemos que es este supresor tumoral, es más alta o más baja. Por ejemplo, si ponemos el cursor encima,
Aquí, por ejemplo, vemos cuál es la expresión en arterias o en glándulas adrenales. O, por ejemplo, todas estas que estarían más amarillos se corresponden con diferentes áreas del cerebro. Aquí vemos, por ejemplo, el cerebelo o vemos, por ejemplo, el hipotálamo. Vemos una expresión que es alta, pues en el cérvix, tanto en el endocérvix como en el ectocérvix. Veis que dentro del mismo órgano se han incluido diferentes áreas que podrían ser interesantes. Por ejemplo, en la médula, en el riñón, perdón, tenemos información de expresión de la médula renal, pero también del córtex renal, del hígado, etc. Entonces, este track puede ser muy interesante. Si clicamos, ¿qué ocurre? Vamos a clicar en el track de expresión. Vale, cuando clicamos, vemos un análisis más extenso. Entonces, veríamos estos box plots para cada uno de los tejidos y aquí la información para, bueno, la descripción del gen, los identificadores del gen, cuáles son las medianas y una descripción más detallada. Incluso nos explicaría en esta parte inferior cómo hay que interpretar estos plots, estos gráficos y otra información que puede ser relevante. Entonces, vamos a volver atrás. Sabéis que si clicamos en cada uno de estos tracks tendremos más explicación o más detalles sobre la información que contienen. Por último, vamos a volver a ver la extensión PTEN. Vamos a volver a ver el gen completo. Vale, volvemos a seleccionarla. Bueno, podríamos ir haciendo zoom outs también o poner las coordenadas del gen o lo que queráis. Vale. ¿Veis aquí que se nos ha desplegado? Que, bueno, si queréis vamos a poner otra vista. Vale. Este es el último track que os quería enseñar, ¿vale? Este track es el track de OMIM. OMIM es una base de datos de genes humanos y de sus fenotipos. Y en él tenemos, bueno, en esta base de datos tenemos información sobre enfermedades mendelianas para miles de genes diferentes. En relación a OMIM, el Genome Browser nos da varios tracks diferentes para ver diferente información. Bueno, como veis, hay muchísimos otros tracks que podríamos ver, pero bueno, he seleccionado unos cuantos que podrían ser interesantes, simplemente para que veáis el funcionamiento del browser. Volviendo otra vez a OMIM, he seleccionado este track, que es OMIM Alleles, que nos va a dar información sobre variantes genéticas que estarían dentro de esta secuencia de PTEN, pero que se ha demostrado que están asociadas a algún tipo de fenotipo patológico en este caso. Vamos a verlas en más detalle. Para verlas en más detalle, como siempre, podemos cambiar la visión haciendo clic derecho encima de esta barrita de la izquierda, desplegamos la vista entera y veis que hay muchos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vale, vamos a ocultar cosas para que sea más fácil y vamos a mover esto hacia arriba. Bien, entonces, volvemos a ver toda la extensión de PTEN y vemos todos estos elementos en el track de OMIM. ¿Qué estamos viendo aquí? Bien, cada una de estas rayas verticales que estaría a la derecha de la descripción pertenece a una variante que está asociada a un fenotipo patológico. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí en esta posición, que coincidiría dentro de este segundo exón, hay una variante con este identificador RS, que está asociada al síndrome de Cowden. El síndrome de Cowden es una patología que consiste en que se forman diversas tumoraciones benignas que pueden llegar a malignizarse. ¿Qué otros fenotipos podemos ver? Pues vemos, por ejemplo, que aquí, en esta posición, que correspondería con este exón, hay una variante que está asociada a macrocefalia y autismo. Vale, vamos a hacer un zoom in. A ver, que se ha movido. Vale. Si clicamos en la parte de arriba del browser, podemos hacer un zoom in de una zona que nosotros marquemos sin tener que ir haciendo 3x, 10x, etc. Vale, seleccionamos zoom in. Vale, y aquí estamos viendo este exón con más aumentos. Y vemos que dentro de este exón
estarían todas estas variantes con sus identificadores y el fenotipo al que se asocian. Veis que hay muchos del síndrome de Cowden, ves que hay autismo y otras enfermedades. Vale. Aparte de todo esto que os he ido enseñando hasta ahora, todos estos tracks que están disponibles, y como digo, hay muchos más, están todos aquí abajo en función de lo que os interese, y que están clasificados, pues, los que tienen que ver con expresión, regulación, variantes, repeats, lo que queráis. Pero aparte de todo esto, de esta herramienta de visualización, dentro del Genome Browser hay otras herramientas que también pueden ser muy útiles. Vamos a venir aquí a Tools. Que no tengo tiempo para hablaros de todas, pero he seleccionado dos que creo que pueden ser muy útiles en el campo de la genómica. Entonces, la primera de ellas es BLAT. Entonces, simplemente venís aquí arriba, Tools, BLAT, y clicáis. Vale, BLAT es una herramienta de búsqueda en la que tú proporcionas una secuencia y BLAT va a buscar si se corresponde con alguna secuencia de algún genoma que esté en los servidores de la Universidad de California, Santa Cruz. Entonces, ¿cómo se hacen estas búsquedas? Vale, para poder hacer una búsqueda tenemos que insertar la secuencia y aprovecho en este momento para hablaros de lo que es el formato FASTA. El formato FASTA es el formato por excelencia de secuencias genómicas. Ha habido varias evoluciones de él, pero el FASTA en sí mismo es un formato muy sencillo. Por cada secuencia genómica vamos a tener dos líneas. La primera línea empieza con este símbolo. Vale. Y seguidamente a este símbolo lo que vamos a poner es un identificador de nuestra secuencia, ¿vale? En este caso podemos ponerle desconocida. Tenemos una secuencia que no sabemos a qué organismo pertenece y vamos a llamarla secuencia desconocida. Vale. Esta es la primera línea. La segunda línea que se pone por cada secuencia genética es la propia secuencia. Entonces, yo he buscado una secuencia que comparto con vosotros y es esta, ¿vale? Sobre la cual quiero saber el origen. Entonces, vale, vamos primero a suponer que esta es una secuencia que pertenecería al humano. Entonces, bueno, mantenemos que es una secuencia del humano y queremos que nos dé el resultado en base a la versión del genoma HG38, que es la más reciente. Vale. Enviamos esta secuencia. ¿Qué ocurre? Vale. Lo que nos está diciendo aquí es que nuestra secuencia, que habíamos llamado desconocida, ha hecho una búsqueda y ha encontrado un match, es decir, un resultado en el que coinciden de la posición 1 a la posición 57 y por lo tanto asigna una puntuación de 57, que coinciden todas las bases y de hecho vemos que la coincidencia es de todas las bases aquí en el porcentaje de identidad que nos dice que es del 100%. Nos dice además que esta secuencia pertenece al cromosoma 17, recordamos que estamos hablando de la versión HG38, cromosoma 17 y que estaría entre estas posiciones. Vale. ¿Qué ocurre si damos aquí, si clicamos en Details? Vale, lo que nos muestra es, aquí vemos nuestra secuencia. Por ejemplo, aquí estaríamos viendo nuestra secuencia, bases de la 1 a la 50 en la parte superior y aquí abajo lo que continúa. Y vemos que la secuencia de este cromosoma 17 que empieza en esta coordenada y que acabaría aquí abajo en esta coordenada es exactamente la misma. Estas líneas en vertical, veis que están uniendo nucleótidos que son iguales. Vale, volvemos atrás entonces. Digamos que queremos ver esta secuencia en contexto. ¿Qué mejor manera de verla que utilizando el browser, como hemos visto hasta ahora? Vale, si vamos al browser lo que vemos es que en estas coordenadas lo que hay en el genoma es este gen, TP53. TP53 es un gen supresor tumoral de los más conocidos que hay, seguramente de los más relevantes que existen en el genoma humano. Y lo que vemos es que la secuencia que ellos proporcionaba y que vemos aquí arriba pertenece a TP53. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos hacer
como antes, zoom out, ir viendo exactamente qué hay alrededor, qué no, etc. Vale, muy bien. ¿Para qué usamos en el día a día BLAT? Vamos a volver a BLAT. Pues se puede utilizar cuando diseñamos PCRs, por ejemplo. Si queremos amplificar un fragmento de un genoma, vamos a usar primers o cebadores que estén flanqueando la región. Si queremos comprobar y asegurarnos de que estos primers, estos cebadores, estarían amplificando la región que nos interesa, simplemente metemos la secuencia de estos primers y veremos que se amplificarían o no la secuencia diana. Vale. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Imaginaros que trabajamos en un servicio de bioinformática, pues de un hospital, por ejemplo. Y en este hospital han extraído una muestra biológica de un paciente y han secuenciado el material genético presente. De esta secuenciación se han obtenido varias secuencias y a nosotros, a este servicio de bioinformática, nos envían una de las secuencias para que podamos identificar a qué se corresponde, ¿vale? Entonces, esta vez vamos a llamarla secuencia problema, ¿vale? La secuencia que nos envían es la siguiente. Vale. Vale, pues como antes vamos a hacer la búsqueda. ¿Qué ocurre? Que no se ha encontrado nada en el genoma que coincida con esta secuencia que estamos dando. ¿Por qué puede ocurrir esto? Vamos a volver atrás, vamos a revisar los parámetros. ¿Por qué puede ocurrir? Vale, porque estamos dando por hecho que la secuencia que nos están dando pertenece al genoma humano. ¿Qué ocurre si en vez de poner genoma humano, como no sabemos el origen, vamos a seleccionar que puede ser cualquiera de todas estas especies para las que el Genome Browser o los servidores de la UCSC tienen información? Vamos a ver si cambia algo. Vale, ahora veis que sí que parece haber resultados. Cuando seleccionamos todos los genomas, que haga la búsqueda en todos los genomas, los resultados se van a ordenar en función de si coinciden mejor o peor con lo que le estamos dando. Es decir, que la información que veamos más arriba en esta tabla será la que tiene una mayor concordancia, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que secuencia problema se ha encontrado en el genoma del SARS-CoV-2, en este assembly, y nos pone el loci genético en el que se ha encontrado, el locus genético en el que se ha encontrado. Si clicamos en el assembly, lo que podemos ver es que hay un match otra vez del 100%, es decir, que todos los nucleótidos coinciden, desde el 1 al 60, y nuestra secuencia tenía 60 nucleótidos en total, y que se corresponde con esta coordenada de inicio y esta coordenada de fin. Otra vez, si vamos al browser, veremos que efectivamente secuencia problema, que estaría aquí arriba, con esta secuencia genética, se corresponde, vamos a hacer un zoom out, a una región del genoma del SARS-CoV-2 para ese assembly. Vale. A veces puede tardar un poco en cargar, pero bueno, veis aquí el contexto en el que estaría en la parte superior. Vale, ahora cargado, aquí veríamos información de otros tracks, etc. Vale, la segunda herramienta de la que os quería hablar es el Table Browser, que básicamente lo que nos permite el Table Browser es justo lo opuesto a lo que hacíamos con el BLAT. En este caso, no tenemos la secuencia, queremos la secuencia. Y lo que podemos dar para conseguir esta secuencia son datos como el nombre de la especie, el nombre del gen del que queremos su secuencia, las coordenadas, etc. Entonces, vamos a seleccionar una especie y un assembly. Vale, vamos a volver, si queréis, a mamíferos, humanos, ¿vale? Y la última versión del genoma disponible. Vale. Vamos a buscar la secuencia de un gen, así que mantenemos en este campo Genes and Gene Prediction. Vale, el track de anotación que usamos anteriormente, la región seleccionamos genoma. Vale,
Aquí, identifiers, names o accessions, paste list. Seleccionamos aquí y vamos a poner el nombre de un gen. En este caso yo tengo aquí escrito RB1. RB1 es el nombre del gen de retinoblastoma. Retinoblastoma es otra vez un supresor tumoral que participa o está muy relacionado con diversos tipos tumorales. Vale, pues vamos a mantener retinoblastoma. Y enviamos, ¿vale? Le damos obtener el output, obtener nuestro resultado. ¿Qué tipo de secuencia estamos buscando? ¿La de mRNA, la de proteína o la genómica? La genómica,'¿vale? ¿Qué información queremos? Pues queremos la secuencia de los UTR, la secuencia codificante, el 3' UTR, la secuencia de los intrones, podemos seleccionarla o no, en este caso vamos a decir que sí, que nos genere un FASTA, ya hemos visto lo que es un FASTA, por gen, vale, y aquí nos dice el formato. Entonces, para poder diferenciar lo que es exón de lo que es intrón viendo la secuencia, vamos a marcar que los exones estén en mayúsculas y todo lo demás esté en minúsculas. Y en el caso de que haya repeats, que como veíamos anteriormente, son estas regiones repetitivas de diferentes orígenes, vamos a decir que nos las enmascare y nos las marque con una N. Le damos a obtener secuencia. Y efectivamente lo que podéis ver aquí es la secuencia, este sería el primer exón, como hemos dicho estaría en mayúsculas, aquí dentro habría repeats de retinoblastoma, esto sería todo un intrón, intrones con regiones repetitivas, etcétera. Veis que, bueno, si veis aquí en la parte derecha en la barra, veis que retinoblastoma es un gen muy extenso. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que estamos viendo es la secuencia de retinoblastoma? Muy fácil. Vamos a copiar las coordenadas genómicas que tenemos en la parte... A ver. Ahora, ¿qué tenemos en la parte superior? ¿Vale? Nos vamos a ir al Genome Browser. Seleccionamos la versión de HG38 y pegamos nuestras coordenadas. Hasta ahora estábamos buscando a través de poniendo el nombre de un gen, pero ahora lo hacemos con las coordenadas. Le damos a buscar. ¿Qué vemos? Vale, que en el track de GeneCode nos dice claramente que estas coordenadas se corresponden con retinoblastoma y que también habría otros transcritos alternativos tanto del propio retinoblastoma como otros transcritos de menor longitud, pero que estarían dentro de estas coordenadas. Por eso vemos varios. Vale, además de BLAT y Table Browser, como veis aquí hay muchas otras herramientas que nos permiten hacer PCRs in silico, como hablábamos antes, para probar si los primers funcionan o no funcionan, aplicaciones que nos permiten cambiar entre las distintas versiones de los genomas, pues tenemos las coordenadas de un gen para la versión HG19 y queremos para HG38, pues tenemos una herramienta que se llama Liftover que nos lo permite. Pero para concluir ya este vídeo, lo que tenemos aquí delante con el Genome Browser no es más que una herramienta fantástica que nos permite trabajar con datos genómicos de una manera muy intuitiva y con una aplicación que a priori parece complicada, pero que simplemente requiere de una curva de aprendizaje muy pequeña que nos va a permitir ver muchísima información a golpe de varios clics. Vale, espero que este vídeo os haya servido de ayuda y que ahora os animáis a probar el Genome Browser.